Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y hoy siento que va a ser de los episodios más bonitos y más divertidos y más placenteros que he grabado en estos casi 4 años. Y bueno, pues tengo una invitada bien hermosa. Anisha, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Hermosa, gracias por esa introducción. Estoy muy emocionada de compartir este espacio contigo, muy agradecida. Gracias por la invitación, además, porque todos los espacios en los que podamos compartir información real de conciencia nos ayudan en esa revolución. Así que lo que haces es hermoso y te lo agradezco también. Feliz de estar aquí contigo, hermosa. Ay, gracias. La verdad es que es un gozo y un placer el poder, obviamente, estar contigo y también compartir con todos ustedes este conocimiento, esta información, esta sabiduría que nos va a compartir Anisha el día de hoy. Y bueno, Anisha, cuéntanos, para quien no te conoce, yo porque la estoy correteando desde hace creo que como 2 años, Tan eh, linda. pero para quien no te conoce, ¿cómo te presentarías? Uf, es difícil y a la vez es muy fácil. Es decir, es difícil porque si uno se queda en la descripción del personaje, se puede enganchar. Pero es muy fácil porque al final del día todos somos lo mismo, ¿no? Entonces yo partiría desde ahí, me presentaría como un alma, es decir, un fractal de la fuente primordial de vida, lo mismo de que cada uno de ustedes que me están oyendo, me están viendo por aquí. Y diría que de pronto lo que le gusta hacer este personaje en esta vida es la revolución de conciencia, entregarse a la revolución de conciencia, al propio proceso de reconocimiento de lo que realmente somos, ¿no? Porque pues yo estoy en un mismo camino que todos ustedes. Y hago música, comparto mensajes de revolución de conciencia, empecé un podcast también hace poquito que se llama Semillas de Conciencia, en el cual hablo de todos estos temas y vivo mi vida en presencia y en libertad, reconociendo realmente que la misión es generar la mayor onda de liberación posible por el bienestar más alto de todos los seres con los que compartimos este plano de existencia. Ay, aparte hablas bien bonito, o sea, todo lo acomodó súper bonito. A ver, Anisha, cuéntanos, ¿cómo inició tu proceso de tu revolución de conciencia? ¿Dónde empezó esto? ¿En qué tiempo y en qué espacio iniciaste este Wow. camino? Uf, yo creo que desde siempre, ¿sabes? Yo cuando pequeña, mi historia fue muy terrenal en el sentido de muy atada a los engaños de la Matrix. Y aclaro, yo cuando hablo de Matrix me refiero a un sistema de creencias limitantes impuesto para generar un velo que no nos permite reconocer lo que somos realmente. Entonces, digamos que yo viví una vida muy de la Matrix, es decir, sociedad, sistema, estaba en un colegio muy de la sociedad, muy del sistema en Bogotá, porque yo nací en Bogotá. Entonces viví toda esa parte social, toda esa parte de desbalance cuando pequeña. Yo siento que yo quemé como todas las experiencias de mayor distorsión, como de los 0 a los 23, 24 años. Pero siempre hubo una inclinación por la revolución, siempre hubo una inclinación por la rebeldía con causa, siempre hubo una inclinación sobre cómo es que realmente funciona la existencia, quiénes somos realmente, qué es lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Entonces, el camino se fue expandiendo cada vez más. Conocí a Marce, que pues es mi pareja, que más adelante también puedo hablar un poco de eso, y cuando conocí a Marce también fue un antes y un después, porque ella también es completamente entregada a su propio proceso de expansión de conciencia y la misión colectiva en la que estamos todos, ¿verdad? Y tuvimos un centro espiritual, entre comillas, porque yo estaba muy hechizada todavía en ese momento, pero pensaba que no, en Miami, como año y medio, y ahí fue yo creo que el primer impulso grande, porque nosotras pensábamos que estábamos ya en un camino muy consciente, y después nos fuimos dando cuenta, al tener que cerrar el espacio y demás, pues porque precisamente un espacio así de grande era muy difícil de mantener según la conciencia colectiva en la que estábamos y quienes asistían al lugar, pues. Pero el cerrar el espacio fue darnos cuenta o darme cuenta, pues porque hablo por mí, de muchos de los hechizos en los que estaba. Ahí fue que empezó realmente el tema, porque nos fuimos de ahí a vivir a Tulum, al vacío total, fue sin querer hacer mucho, sin querer descubrir mucho una misión, fue como 2 o 3 años de agujero negro, por decirlo así, en la jungla, contrastes, observar precisamente qué es lo que estaba en nuestra conciencia, las sombras, los deseos interferidos, todo este tema. Y después de Tulum, que yo me vine a vivir de vuelta a Colombia, en este momento vivo en Antioquia, en las montañas antioqueñas, yo digo que soy paisa de corazón, aunque realmente nací en Bogotá, aquí renací a lo que realmente soy.
Y cuando empecé a compartir por las redes, hermosa, todo el tema de la revolución de conciencia, fue que empezó mi real revolución de conciencia, fue que empezó mi real proceso, porque me di cuenta nuevamente a través de las redes y los mensajes que yo compartía, que he pasado por diferentes tipos de mensajes en este camino, pues, del propio proceso que yo tenía que experimentar para disolver esos bloqueos de inconsciencia, ¿verdad? Me di cuenta de todos esos deseos interferidos, me di cuenta de cómo estaba el ego activo todavía en muchas áreas de mi vida, me di cuenta de cómo la información que yo compartía tenía una gran interferencia. Así que el propio camino de compartir los mensajes ha sido mi liberación y es hermoso y ha sido muy intenso, pero agradezco cada parte del camino porque la claridad en la que estoy hoy, pues ha sido gracias a todo ese camino recorrido hasta el momento. Ay, Anisha, qué bonito. Oye, y cuéntame algo. ¿En qué momento te diste cuenta de la Matrix? O sea, ¿en qué momento te diste cuenta de, no sé, muchas veces platico con mi esposo de como, güey, este videojuego, ya sabes, como que, qué pedo, o sea, pónganse más creativos, por favor, los que están poniendo, o sea, como que en qué momento, digo, ya nosotros lo decimos de risa, ¿no? Pero en qué momento Sí. empezaste a cuestionarte esto de, güey, si no sé que estamos adentro de un jueguillo Wow. ahí, medio Yo pervert. creo que ha sido nuevamente, ha sido como en expansión, siempre he tenido como algún viso por ahí, porque siempre fui la diferente en el colegio, siempre fui la diferente en mi grupo de amigos, y más porque pues obviamente yo venía de un colegio muy de la pirámide, mejor dicho, de frente, porque mis padres eran de familias muy humildes, pero mi papá logró en un momento de su vida, digamos que trascender esos bloqueos de abundancia, de dinero, por decirlo así, y él era geofísico. Entonces él terminó trabajando y terminó pues generando mucho más dinero. Entonces, cuando yo nací, pues mis papás, aunque venían de cunas muy humildes, pues me metieron al colegio, que era el mejor colegio según ellos en la sociedad, en la ciudad donde yo estaba. Entonces, yo entrar a ese colegio fue darme cuenta, era un mini funcionamiento de la Matrix con toda, ¿entiendes? Jerarquía, superioridad, todos los hijos de las élites, etcétera, etcétera. Entonces, ese yo ser diferente, como que siempre me impulsó a decir, hay algo que no está bien, pero la verdad es que yo estaba todavía en el hechizo de querer ser parte de esa pirámide, inconscientemente, ¿no? Porque nuevamente, todos hemos estado programados desde nacimiento y muchos de los deseos que tenemos no tenemos ni idea que no son nuestros, que son programaciones del sistema. Entonces, por eso no hay que seguir los deseos a ciegas, hay que cuestionar de dónde vienen, ver la intención detrás de, ¿verdad? Entonces, en el colegio me fui dando cuenta, pero fue cuando salí del colegio y me fui a estudiar a Estados Unidos y después de que me gradué de producción musical, que fue lo que yo estudié pues en Estados Unidos, fue que yo empecé a darme cuenta de esos visos de control, de masividad, de los hechizos. Pero nuevamente, fue cuando yo empecé a hablar de esto en las redes que se empezó a revelar todo más de frente, porque cuando uno mismo honra su camino, cuando uno entra en valentía y en una mayor como coherencia, se van revelando más partes de como ese rompecabezas, porque al final del día cada uno de nosotros venimos a descifrar el bloqueo y a trascenderlo a través de la conciencia, ¿sí? Y obviamente pues este plano, tal cual como lo muestran los Simpson, porque los Simpson no es que sea programación predictiva, es primado negativo, tratan de contar lo que quieren hacer, las cartas que están debajo de la manga, ¿verdad? Lo que quieren instalar más adelante para que nosotros lo creamos y lo creemos. Entonces, tal cual como muestra los Simpson, es como si fuera una realidad encapsulada, una cúpula frecuencial, una cúpula de creencias, una cúpula que no nos permite ir más allá y reconocernos realmente en lo que somos, en nuestra omnimultidimensionalidad. Entonces, cada uno de nosotros pues vamos recibiendo las pistas para ir disolviendo ese rompecabezas o ir creando ese rompecabezas que nos permita ver con claridad y asimismo utilizar el poder de la conciencia para dejar de alimentar los programas que mantienen la Matrix viva, por decirlo de una otra forma, si lo queremos ver así. O sea, me quedo así. Y a ver, a ver, Anisha, ¿y cómo le explicarías a las personas? Porque tú y yo, pues, estamos hablando como este idioma que a lo mejor mucha gente dice, ¿de qué están hablando? Pero ¿cómo les explicaría como normalmente o así, como, ¿qué es eso? O sea, yo te contaba al principio, antes de grabar, como que entrevisté a Natasha y obviamente Uh Natasha nos -huh. da esa explicación así increíble. ¿Cómo darías esta explicación de por qué existe este
esto Ok, y de qué nos sirve esto y cómo liberarnos de esto. ok. Como yo lo veo, obviamente la realidad es holográfica, en el sentido de que absolutamente todo contiene la totalidad, todo es una proyección de la totalidad y toda la totalidad misma, y a la vez nada es sólido porque todo es una proyección de conciencia, ¿verdad? La conciencia es la que focaliza la experiencia. Ahora, en esa experiencia omnimultidimensional, pues hay infinitos niveles en los cuales podemos experimentar las infinitas posibilidades al ser nosotros el infinito mismo, apareciendo como las infinitas posibilidades. Pero todos los niveles siento yo, pues porque en este momento solo podría hablar con certeza sobre este, porque muchas de las otras cosas que yo podría decir podrían ser hasta programaciones impuestas, inconscientes. Entonces, siento que todos los niveles tienen algún tipo de bloqueo, es como si fuera un juego, un videojuego. Tú llegas al videojuego y en ese videojuego pues hay un bloqueo aparente y tienes que trascender ese bloqueo a través del poder de la conciencia. Entonces, en el juego que estamos experimentando, pues hay un gran hechizo, como yo lo llamo, me parece que es la palabra más acertada, porque realmente quienes juegan con la conciencia de los humanos, aunque realmente me gustaría decirle gente, porque la palabra humano también quiere decir esclavo, entonces es ideal no tratar de no usarla tanto, pero nuevamente el lenguaje está muy intervenido. Pero nosotros los seres que estamos aquí, pues venimos a trascender ese bloqueo de inconsciencia a través del poder de la conciencia. Lo que pasa es que en este nivel del juego, ese gran hechizo bajo el cual está secuestrada como la psique colectiva de la humanidad, ¿por qué? Porque aparentemente así es, nos podemos ir hacia el pasado y hablar de muchas historias de los Anunnaki, de los reptilianos, del bajo astral. A mí me gusta tratar de ponerlo de la manera más simple posible, en los términos como más claros para que las personas conecten con su poder y recuerden que en esta experiencia, aunque sí haya un hechizo que está, digamos que dominando la conciencia colectiva de este nivel del juego, pues al final del día lo que somos trasciende todos los niveles, todos los hechizos, todos los personajes y todas las formas. Es decir, me gusta explicar esto observándolo desde los dos puntos, el macro y el micro, reconociéndonos en el macro y entregándole el poder absoluto al micro, que es la experiencia individual que estamos teniendo cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está el hechizo en este nivel del juego? A nivel de historia, podemos ir hacia atrás y decir de los Anunnaki, todo lo que les digo, las entidades del campo astral que manejan a la humanidad, bla, 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 bla. Pero realmente a nivel de cada nivel del juego, yo siento que hay un bloqueo y un hechizo por disolver. Entonces, al observarlo así, pues podemos entender que realmente la Matrix es un sistema de creencias limitantes que nos mantiene a nosotros, que somos las antenas que focalizamos las experiencias, reproduciendo las mismas realidades limitantes para que precisamente unos pocos que están en la punta, que están siendo manejados por esas presencias psíquicas, digamos que desde otra densidad, se puedan seguir alimentando nuestra energía vital. Porque nosotros, tal cual como Matrix, que a mi forma de ver puede ser como un documental futurista, si lo queremos ver así, o más bien un documental futurista de una de las posibles líneas temporales, porque la línea temporal en la que yo estoy enfocada no va hacia allá, pero sí tiene ese mismo control, esa misma intención. Pero tal cual como vemos en Matrix, las máquinas se alimentan de la energía vital de los humanos, por eso los tienen en esos huevitos y demás. Entonces, en este caso pasa igual, por eso es que muchas personas les llaman a este planeta la granja humana, porque realmente hay unos pocos que se alimentan de la energía infinita que nosotros tenemos. Ahora, para no entrar en miedo y más bien entrar en claridad, porque a mí siempre me gusta dejar todo muy claro para que no entremos en miedo, porque ese es el más grande hechizo. Eh, Nosotros tenemos energía infinita y limitada a nuestra disposición porque somos los fractales de la fuente primordial de vida, somos la conciencia misma, somos el poder máximo posible en la existencia. Entonces, la razón por la cual estos pocos tratan de alimentarse de nuestra energía es porque en su propia experiencia individual, digamos que se alejaron en conciencia de ese reconocimiento de ser los fractales de la fuente primordial de vida y por ende ya no tienen acceso a esa energía vital que nosotros sí tenemos al ser la unidad y al reconocernos como los fractales de la fuente primordial de vida. Entonces estos pocos tratan de alimentarse de nosotros y generan a través de los pilares de la Matrix, que es la educación, la religión, el entretenimiento, la economía y la salud, diferentes hechizos para mantener a la humanidad bajo control. Si lo vemos así nuevamente, pues decimos, wow, videojuego, entremos en poder, quebremos esta vuelta, utilicemos el poder de la conciencia. Y por esto es que a mí me gusta ponerlo de esta forma, porque es como yo lo experimento, a mí no me da miedo, ¿me entiendes? Porque
entre más uno se reconoce en lo macro, que es el infinito mismo, que es la presencia incontenible, que es lo que está más allá de las palabras, que tratamos de señalar hacia allá con las palabras, pero pues se sale realmente de nuestro entendimiento y de nuestra conceptualización, por decirlo así. Pero si entendemos lo que somos, pues se le pierde el miedo hasta la muerte, porque la muerte ni siquiera existe de por sí. El personaje deja de existir aparentemente, pero pues la vida eterna que eres sigue en la misma eternidad. Y si lo que tú siembras conscientemente en tus intenciones en esta vida son, perdón, si tú siembras a conciencia las intenciones en esta vida, pues van a florecer en toda la existencia donde tú estés replicando tu misma experiencia a través del punto de conciencia que eres. Entonces, no sé si me enredé mucho, pero es más o No, menos no, me así. pareció súper claro y me pareció súper profundo, pero a la vez como muy explicado de forma millennial y de forma clara y concisa y precisa y me encanta. Y ahora, Anisha, es que yo estoy en la misma sintonía que tú y la verdad es que no, o sea, es muy bonito tener ese tipo de proyectos como el que tú tienes ahora también de podcast, que conoces gente que dices, güey, yo siempre pensé eso, pero yo lo estaba percibiendo desde este lugar y tú desde este Ujú. lugar, pero al final tenemos estas sinergias, estos puntos en donde tenemos estos encuentros, pero también el respeto de cómo cada quien lo vive, ¿no? O sea, también ese respeto de Totalmente. a lo mejor tú lo vives desde este lugar y yo lo vivo desde este lugar. Y entonces como resumiría un poco, Anisha, como el tema de la conciencia. O sea, venimos aquí a expandir la conciencia o a reconocer la conciencia, o cómo lo dirías tú. Bueno, yo diría que el juego, la vida, es un baile de luces del infinito encontrándose con el infinito mismo a través de los infinitos puntos. Entonces, de por sí, pues sí, es la conciencia conociéndose a sí misma una y otra vez. Por eso es que uno Porque, habla y de la Dios está, expansión. y como dicen en la de Gospel, ¿cómo se llama esto de que dice, Dios está aburrido o qué? O sea, Dios dijo, déjame, me miro a mí mismo y me reconozco a mí mismo a través de todo. ¿O cómo lo Exacto. percibes, Anisha? Bueno, yo lo percibiría, siento que el concepto de Dios está un poco interferido por las Sí. religiones, porque la gente cuando piensa en Dios exterioriza y piensa que es algo afuera de, o piensa que es realmente un hombre que creó todo, cuando realmente yo no lo veo así, no veo nada afuera, por el contrario. Por eso es que yo ya no hago nada ni canalizado, ni con maestros, ni con ningún tipo de conciencias de otras dimensiones, porque yo ya pasé por muchos hechizos, los viví, me los tatué, pues me toca quitarme los tatuajes que estoy ahorrando para eso y honro ese camino porque entiendo cómo eso que uno eligió a inconsciencia pues tiene que limpiarlo a través de la conciencia misma. Pero yo, digamos que lo que la gente llama Dios es lo que yo llamaría conciencia o presencia viva o la vida misma o la naturaleza, ¿verdad? Que es el poder infinito que todo lo atraviesa, la inteligencia superior que todo lo atraviesa. Entonces, aunque estaría de acuerdo a nivel conceptual, viéndolo más allá con el tema de decir que Dios se está encontrando con Dios una y otra vez, trato de no utilizar esta palabra hoy en día precisamente por la Por la distorsión que carga. tiene. Ujú, ujú, Exacto, porque la ujú. gente Dios entonces piensa en algo Sí, externo. claro, Cuando yo ya he reconocido que claro. gran parte del hechizo es los dioses. Sí. Por eso es que todo el mundo anda buscando afuera y armando altares y haciendo rituales cuando no tienen nada que ver con eso. Y con el respeto a todas las personas que todavía están en ese estado de conciencia, ¿me entiendes? Porque nuevamente yo pasé por ahí, yo lo que hablo no lo hablo porque ya está en la punta de la montaña, lo hablo porque yo estoy subiendo la montaña con todos ustedes, ¿sí me entiendes? Porque estamos todos juntos en esa disolución. Entonces, entiendo que muchos de los hechizos por los cuales yo he pasado y me he comido enteritos, pues todo enteritos, porque nuevamente tengo tatuajes que el 80-90% de los tatuajes que tengo me los voy a quitar. Yo sé que he vivido esa experiencia precisamente para ahora poderlo contar con honestidad absoluta, porque lo único que te lleva a la o lo único que te mantiene en una expansión de conciencia continua es la honestidad contigo mismo y con el mundo Sí. que te rodea. Honestidad cruda, radical, es decir, aquí no hay, por eso te dije antes de que empezáramos, digamos que a grabar la entrevista, aquí yo no tengo secretos de nadie, me puedes preguntar lo que tú quieras y yo nunca me preparo porque mi intención conmigo es desbloquear este personaje y mi intención de manera, digamos que colectiva con todos ustedes, los seres con los que comparto este nivel del juego, es liberar este nivel del juego, porque la distorsión es tan grande que lo único que tiene sentido cuando uno reconoce que eso sí es verdad es entrar en valentía y usar la voluntad para estar a favor de la liberación de cada uno de los seres con los que compartimos este plano de existencia. Ay, Anisha, ¿cómo le haces para tener todo ese material en tu cabeza? ¿Cómo le haces para hacer la noche de que, bueno, hasta mañana? Claro, ya me voy a dormir.
No sé, como que de pronto siempre ha sido fácil para mí hablar, la elocuencia, a lo mejor es uno de esos dones y yo, digamos que al comienzo traté mucho de primero llegar a la masividad con la música y un día mi pareja me dijo, amor, ¿no te has dado cuenta que es que estás tratando de llegar primero con algo que no es lo que primero tiene que llegar? La música va a llegar al mundo entero, pero el mensaje es el que está resonando y porque por ahí es donde está tu misión. Y yo dije, claro. Y nuevamente disolver esos deseos inconscientes y entregarse a la intención real. Entonces, no sé qué pasa, pero a veces logro hablar con claridad, a veces. Otras veces Anisha, dime algo. ¿Qué opinas? Y a ver, si no tienes un tatuaje de esto, ¿qué opinas de como si crees que somos dioses co-creadores de nuestra realidad? ¿O crees que solamente estamos así, parados en el tiempo y en el espacio, y todo se va desplegando el infinito frente a nosotros? O cómo lo vives estos de las términos? dos formas, yo Ok. lo viviría de las dos formas. Yo diría que sí somos los creadores focalizadores de la realidad porque somos la conciencia misma y que a la vez todo se está expandiendo y evolucionando a la misma vez. Pienso que la expansión de conciencia precisamente es la creación continua, continua, continua. Es lo que se podría llamar el Big Bang, pero el Big Bang nunca existió porque no hay comienzo ni final. ¿Cómo podría haber un Big Bang? El Big Bang sería cada vez que tú tienes un pensamiento, una visualización, anclas una emoción, logras conectar con una posibilidad de las infinitas posibilidades. Entonces sí siento que nosotros tenemos influencia absoluta sobre lo que se focaliza en la experiencia individual y colectiva, porque no pienso que sea únicamente, digamos, que yo sea la única que está manifestando esta realidad, porque eso me haría entrar en solipsismo, que es pensar que yo soy la única y que el poder absoluto lo tengo yo. Y aunque sí, también es no. ¿Por qué? Porque de manera colectiva con todos los seres con los que yo comparto el plano de existencia en el que estoy y con los seres con los que comparto mi núcleo y así sucesivamente, digamos que círculos desde más expansión a menor expansión, pues todos juntos estamos focalizando la experiencia colectiva que experimentamos, perdón. Y es importante reconocer esa parte porque o si no se entra mucho en uno de los grandes engaños del New Age, que es la ley del espejo únicamente hasta ahí. Como entonces nada te puede molestar porque todo lo que te molesta eres tú. Cuando de pronto a ti te molesta enterarte de la violación de niños y tú no has violado a ningún niño, ¿sí me entiendes a lo que voy? Entonces ahí hay que pararse en el centro para reconocer las cosas como son y a la vez entender cuál es tu influencia en todo eso. A Ujú. nivel, digamos que subjetivo, pues obviamente uno tiene influencia sobre su vida a través de esa focalización de conciencia y según los propios procesos internos que uno tenga. Y eso se sincroniza a Sí. esa banda frecuencial que generamos todos juntos en las posibilidades según la conciencia colectiva en la que estamos. Sí, creo que estoy como de acuerdo. A ver, estoy de acuerdo en esta parte en la que creo que a veces queremos simplificar algo con frases que son mucho más profundo que eso, ¿no? Como eso de que es que tú lo trajiste o es que es un espejo. O sea, creo que Ujú. queremos simplificar como TikTok, como, o sea, ¿sabes? Como hacer Exacto, fácil algo que es complejo de explicar, porque tenemos palabras humanas en un cerebro humano de exacto, conceptos mucho más grandes, ¿no? Y exactamente. entonces yo tengo dos frases como que para mí son como muy sanadoras, y es el a veces, cuando te dicen, oye, Anisha, tú eres enojona a veces, o oye, tú eres espiritual a veces. ¿Sabes? Como el a veces creo que es una energía que le baja mucho al ego, ¿no? De que yo siempre Ujú. soy bien buena o yo siempre soy bien mala o yo siempre soy, es como a veces, a según, ¿no? Y creo que otra frase también es el sí y no, simultáneamente, ¿no? Como esta Ujú. paradoja de la vida y que Exactamente. como sí y no, o sea, a ver, pero entonces tú generaste o creaste que tú de niña tuvieras un abuso, pues sí y no. O sea, Exactamente. ¿no? Como, pero a veces el cerebro, por lo mismo que dice, no sé, Anisha, a veces es más una conversación, ¿no? Como a veces como el cerebro está tan programado a decidir una cosa o decidir otra o pensar de manera lineal, a veces es por eso que el mensaje no se puede recibir correctamente, ¿no? Porque tú crees que es sí y es la única opción que hay. O esto es la única opción que hay. Y no esta multidimensionalidad que creo que el cerebro pues como ha estado modificado, Anisha, o sea, ¿cómo puedes confiar en cómo es la forma de pensamiento que tenemos, ¿no? Sí, yo ¿Qué siento opinas? ¿Qué que, opinas de esto? yo Platiquemos. opino yo opino que, a ver,
Si nos enfocamos en la experiencia álmica y nos vamos únicamente a pensar que, claro, yo todo lo que vivo aquí es porque lo he activado en otra experiencia, pues vendría en el a veces sí. Pero a la vez somos todo lo que es. Entonces, la única forma de disolver la inconsciencia es con la sanación en el instante presente, sin importar qué habrá pasado en tu pasado, futuro, en otra vida, en el más allá o en el más acá. Es decir, se requiere una respuesta consciente de nuestra parte ante lo que surge. ¿Y eso qué es? El amor. Y el amor no es ciego, el amor es como el ejemplo que yo siempre pongo, porque es que en todo el hechizo del New Age hay muchísimo relativismo moral, y el relativismo moral es pensar que tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, y qué importa si tú le pegas a ese perro con una pala en la cara. No, no es así. ¿Sí? Obviamente tú tienes Sí, una verdad subjetiva y yo tengo una verdad subjetiva, pero también hay una verdad que es lo que es. Hay es lo una que es. moral, hay algo que es correcto y Y algo esa que es la, es o sea, es la incorrecto. noción de la realidad, lo que nos mantiene cuerdos. Exactamente. Exacto, y eso lo estudió Freud, o sea, no quiere decir que Freud tenga la verdad absoluta, pero ¿cuántos años tiene de estudio el psicoanálisis? O sea, la realidad es lo que nos hace que estemos tú y yo cuerdas platicando en este momento en un podcast. Exacto. Ujú, Exacto. Y hay una moral, y si no ujú, reconocemos la moral básica, se va a poder seguir degenerando la realidad a través de las programaciones de la Matrix de manera inagotable, porque es que el 100%, reconocimiento de la moral básica, que no tiene 100%, nada que ver con el tinte de tu percepción ni de mi percepción, sino sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto, es 100%, la base de la Anisha. existencia. Es decir, pegarle a un niño no es correcto, punto, fin de la historia. Sí, Eso no sí, tiene nada que ver sí, con la sí, percepción de secuestrar a una persona, invadir energéticamente el espacio del otro, robar, el robo de cualquier forma, es decir, de la forma en la que tú quieras, no es correcto, son cosas básicas, ¿no? Es como el ejemplo que yo siempre pongo del niño, si tú ves un niñito de 1 año que está ahí al lado tuyo, no lo conoces y va a venir alguien a pegarle con una pala en la cara, tú te quedas quieto porque es la vida del niño, quién sabe qué habrá vivido, la ley del espejo, o te paras enfrente y le dices a la persona, no tocas al niño, punto. ¿Sí me sí, entiendes? Y ahí es sí, donde entra lo que algunas personas llamaría Dios, que yo llamaría conciencia en acción, que es el amor, es el reconocimiento de la unidad. Pues yo me paro enfrente de la inocencia y lo defiendo ante el ataque de la inconsciencia. Punto. ¿Sí me entiendes? Entonces, esa es la forma en la que yo lo observo hoy en día, para no entrar en los hechizos del relativismo moral o el solipsismo, porque sí, de pronto lo que me pasa en esta vida yo lo generé en otra, pero a nivel absoluto, como somos todo lo que es, ¿sí? Todos los personajes, todas las formas, todos los escenarios, lo único que genera realmente esa liberación es que todos actuemos de manera coherente y congruente al reconocer la moral básica en el instante presente. ¿Sí me entiendes? 100%, estoy 100%. Anisha sabía que iba a amar este episodio. Porque tiene, o sea, me hace sentido, ¿sabes? O sea, me hace sentido porque creo que muchas corrientes del New Age y muchas Ujú, corrientes de mucha información que está distorsionada para seguir ujú. manipulando y que sigan pasando cosas que no están bien, Anisha. Y tú dices, Exactamente. es tu culpa porque tú lo atrajiste. No, güey. O sea, obviamente hay una parte de responsabilidad en algo, pero no puedes hacerte responsable de cosas que pasan en el mundo y que situaciones que pasan que van en contra de la vida humana. Punto. O sea, si lo vemos así Exacto. como sentido común, y yo les digo, sentido común es el sentido más importante de todos. Y es el menos común en este momento. ¿Entiendes? Por eso es que Como tenemos que sentido volver al sentido común. común. Sí, sí, 100%. Es lo obvio. A ti no te toca pensar para saber qué es lo correcto y lo incorrecto, ¿sí? Obviamente también compasión porque la programación es tan masiva que entiendo que la gente se pierda entre tanta información. Sin embargo, hacer lo correcto siempre te llevará a sentirte en paz Sí, contigo. sí, No sé si cierto. viste que yo lancé un video hace poquito que se pegó una viralizada, pues que yo no me esperaba, de que cuento de lo de la agenda LGBTQ+, pues por reconociendo precisamente, yo hablo en el video de la agenda que está detrás de la comunidad. Yo estoy con una mujer, ¿sí? Yo no rechazo que las personas amen a quien quieran, a que hagan en su libertad, en su adultez, lo que quieran sin pasar por encima de nadie, cada quien, es decir, libertad, divino tesoro, mientras nos pases por encima de nadie. Sin embargo, en el video, pues precisamente yo hablé de la agenda que está detrás, que está tratando de generar toda esa distorsión en los niños, de hipersexualización, de toda la ley trans, que es intervenir pues en la biología del niño, cuando un niño no tiene ni idea ni siquiera quién es, pues es como si tú dijeras a los 3 años, quiero ser pirata, entonces tu papá te quita un ojo porque tú dijiste que eras pirata. Y tú después a los 20 te das cuenta que ni pirata ni nada de eso eras, y ni siquiera mucho antes. A lo que voy es que
hacer lo correcto no siempre va a ser lo más fácil, pero siempre te va a llevar a la mayor conexión contigo y a la mayor expansión de conciencia, de la mayor integración de poder. Sí, Cuando yo compartí todo eso, yo no pensaba ni que se viralizara ni que no, yo simplemente lo compartí reconociendo lo importante que es defender a nuestros niños ante un sistema que quiere generar toda esa distorsión artificial y está utilizando, generando todo un movimiento, como esa cortina de humo de la comunidad LGBT, pero detrás de cámaras los que están haciendo es lo que quieran con los niños y yendo a los colegios y generando quiebres en la psique del niño, etcétera, etcétera. Y cuando lo sí, hice hermosa y generó toda esta onda y pues recibí un montón de energía por los dos lados, mayor parte gente muy consciente y muy a favor de, muchas personas hasta que están con personas del mismo género que están a favor de lo que yo estaba diciendo, pero yo me sentí en una paz y en una calma, es decir, llegó otro nivel de paz y de calma aún más inquebrantable, precisamente por esa valentía de cuando uno sabe que tiene que hacer lo correcto y decir lo correcto, ¿entiendes? ¿Y qué es lo correcto? Pues defender la inocencia, punto. Eso no es nada con nadie personal. Entonces a lo que voy es que siempre tendremos la opción de actuar de manera consciente y coherente, aunque no sea lo más fácil, pero esa honestidad con uno y esa conciencia, esa coherencia siempre lo llevarán a uno a una mayor expansión de conciencia y a una mayor compasión y comprensión. Sí, porque digamos que yo también con todo el mismo tema, cuando las personas me ponían comentarios negativos o lo que sea, yo ni siquiera veo casi los comentarios. Marce, mi pareja, era la que estaba ahí pegada y yo, amor, no, es que me da igual, ni los positivos ni los negativos. Es decir, me gustan los positivos porque veo que la gente está despierta y necesitamos que la gente despierte ante la distorsión de la Agenda 2030, pero a la vez no me importa ni los unos ni los otros porque no cambian la forma en la que yo me siento conmigo, ¿entiendes? sí. No, Y aparte yo creo que saber que no es nada personal, o sea, en exacto. realidad creo que, o sea, yo amo a la comunidad LGBT más, saben que yo siempre voy a ser activista y dije más, Ujú, o sea, no o más, yo soy sobreviviente de abuso sexual infantil, entonces, por eso ujú, digo más, porque creo que a veces como que defender una causa no significa que no defiendas la otra, es decir, como muchas otras causas, el feminismo, cualquier otra causa, ¿no? De injusticias. ujú, Entonces, no quiere decir que porque tú defiendas una causa significa que no defiendas la otra. Obviamente, cada quien vamos a defender lo que nos duele y cada quien vamos a defender lo que nos toca, ¿sí? Y ujú. obviamente, considero que yo siempre voy a ser una activista porque sí, desde mi propia experiencia, y por eso es que bueno que dijo ahorita Nisha todo lo de la revictimización que surge, por ejemplo, en muchas corrientes New Age de gente que no está preparada para tratar salud mental ni traumas, y cuando te dicen, bueno, es que tú qué hiciste para que tú hayas elegido esto, o qué es lo que tienes que aprender de esto. O justo ayer que hablaba con una tanatóloga que respeto y quiero mucho, Gaby, y que decía de las peores frases que le dices a alguien cuando se le muere a alguien es algo tienes que aprender de esto, ¿no? Y son frases tan violentas porque a pesar de que en algún nivel, obviamente, todos estamos aprendiendo y expandiendo y evolucionando, es muy violento y muy agresivo decir un comentario así desde ese nivel en donde estamos hablando, ¿sabes? Donde duele, donde afecta, donde lastima, donde entonces, lo que yo coincido, Anisha, es que primero tenemos que tener este pensamiento crítico, pero también tener esta capacidad de discernimiento y este pensamiento crítico a lo que consumimos, a lo que leemos, a lo que escuchamos, o sea, aprender a leer bien y aprender Total. no a convencernos por videos de TikTok de 2 segundos de lo que es un fenómeno muy complejo, como los niños, como las injusticias, como cualquier otra causa. Entonces siento que nosotros como seres humanos tenemos la responsabilidad de prepararnos y de consumir contenido Ujú. de calidad y también decir, sabes que ese tema no lo conozco, también se vale, oigan, en redes sociales Exacto. creo que todos nos creemos especialistas en muchas cosas, también decir, sabes que este tema no lo conozco, no lo sé, ¿sí? No puedo hacer un comentario de esto porque no tengo suficiente información. De Ahora, acuerdo. si todos fuéramos seres preparados, o sea, que en vez de estar consumiendo contenido basura, nos pusiéramos a leer y estudiar, ese es mi punto de vista, a lo mejor conservador, pudiéramos tener otro nivel de diálogos. Y entonces no seríamos manipulados de todas estas, eh, lo que sea, ¿no? Farmacéuticas, empresas, grupos, políticos, lo que Ujú. sea, que se aproveche de la ignorancia que tenemos y de los procesos emocionales sin resolver
que vamos cargando. Y así que me eché todo un Exactamente. súper rollo, pero quería como, No, me encantó, porque estoy aparte muy de acuerdo. La investigación hay que investigar para discernir, cuestionas, investigas y disiernes. Sin investigación no hay nada, ¿me entiendes? y Yo, el conocimiento es digamos, poder, ¿verdad, Nisha? El conocimiento te da poder, exactamente. Y sí. hay que ver más allá de las narrativas oficiales, porque las narrativas oficiales son donde sale hechizo. Entonces toca hacer la investigación con las personas valientes que están yendo hace tanto tiempo a investigar sobre los diferentes temas, y uno ir dándose cuenta realmente qué es lo que uno siente, o más bien, qué es lo que lo mueve a uno, ¿verdad? Qué es lo que lo mueve a uno desde ese centro y esa valentía, porque no es moverlo a uno desde el ataque o desde el fanatismo o desde la ansiedad. Digamos, ese video que yo hice, lo hice en la paz absoluta aquí en mi casa, yo estando con una mujer, yo no es que no apoya a la comunidad, no apoyo es la agenda que está detrás de, ¿me entiendes? No es nada personal con ningún ser, es por la investigación, precisamente. Yo hace 4 años no te habría dicho esto porque no había investigado nada, entonces yo habría respondido desde mi ignorancia, ¿me entiendes? Y de pronto desde mis heridas inconscientes, pero ahora yo he trascendido tantas programaciones, hechizos, digamos que de masculinidad. En un momento estaba también muy atada a la energía masculina sin darme cuenta por hechizos de la programación del sistema, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú investigas y disiernes, pues vas viendo más allá de lo que te están alimentando, como con cucharita en la televisión. Y está cañón, sí, Y de sí, ahí es donde vamos encontrando lo que está más allá de las cortinas de humo, porque es que al final del día el cambio de paradigma se está generando a través de todos nosotros y se necesita esa investigación, se necesita ese discernimiento y ese cuestionamiento constante para que entre todos juntos sí, podamos ir sí, disolviendo los velos y diciendo, totalmente, hey, es que yo no te digo sí, esto por hacerte daño a ti, ni sí, por oponerme ante ti, por el contrario, lo digo porque sí, te amo y porque cuando tú reconoces una verdad, ¿sí? Cuando has investigado tanto y reconoces una verdad y sabes lo que está detrás, quieres es sacar a todos del matadero. Es sí, como el otro día yo subí una imagen en mis historias que creo que es una oveja diciéndole a las otras ovejas, es que el perro y el humano están juntos en esto. Nos quieren llevar al matadero y las ovejas como de qué hablan, de qué habla esta oveja, está loca, ¿sí? Entonces cuando uno investiga y se va dando cuenta el rompecabezas, pues lo único que uno quiere es decirle a los otros, oiga, es que por ahí no es. Y no sí. lo digo en superioridad, no lo digo jurándome más, no, cero, en igualdad absoluta, porque te veo y me veo. Entonces digo, wow, por ahí no es, pero tengo compasión y comprensión del proceso en el cual tú estás y del estado de conciencia en el cual tú estás. Sé que lo que vives es únicamente resultado de la ignorancia, no porque quieras estar ahí, en todos los temas, no En refiriéndome en todos los cuanto a un tema en temas, específico. totalmente, totalmente. Sí, Anisha, creo que estoy muy de acuerdo en eso y siento que tenemos que subir el nivel de diálogo. De acuerdo, Y más allá de tolerancia, necesitamos ser respetuosos, o sea, de respetuosos a lo que acuerdo. cada quien piensa y lo que cada quien cree, porque aparte estamos hablando desde la herida. Y como hay tan poca conciencia en la salud mental de las personas, pues todos somos niños heridos, todos niños heridos Todos, en la, ¿sabes? Como hiriendo a otros. Y como hay tan poca, obviamente, energía en mantenernos sanos de aquí y de acá, porque una persona sana de aquí, de la cabeza, porque me están escuchando, y del corazón, no puede ser manipulada. exacto, exacto. Y eso, mira que yo le decía eso a mi madre el otro día, porque este último año para mí ha sido de sanar las heridas de niña, pero a fuego. Yo dije, ¿en qué momento yo no había visto todo eso? Wow, pero impresionante. Y pues mucho de eso yo con mi mamá tengo una relación muy unida, muy buena, yo soy muy transparente. Creo que a veces la reto mucho porque mi transparencia y mi honestidad es como esto es lo que hay, ¿qué hacemos? Pues si me entiendes, no, la respeto a ella, pero le comparto mis procesos de manera cristalina, por decirlo así. Y pues yo compartiéndole toda la sanación de mi niña, ella sintiéndose muy culpable por algunas cosas y yo, mamá, no tiene nada que ver, tú no eres culpable, tú también eres resultado de Ay, un ya linaje ves. herido, entonces tú eres Y también una ese niña. linaje es resultado de un sistema, ¿verdad? O Exactamente, sea, un sistema de mentiras, Anisha. exactamente. ¿Y Entonces qué te es lo das que... cuenta que los educaron con mentiras y luego atrás hay más Exacto. mentiras. Exactamente. Lo que pasa es que pues cada uno de nosotros nos debemos responsabilizar por el personaje que estamos experimentando.
Es decir, sí tener compasión y comprensión, entendiendo que todos venimos de un sistema hechizado, desde un montón de linajes completamente heridos a través de esa programación y adoctrinamiento masivo, pero a la vez la conciencia se adueña de la experiencia y trasciende el bloqueo, ¿sí? Entonces, por eso es sanar la niña. Entonces yo le dije a mi mamá, tú también tienes una niña que no ha sanado y yo lo que te digo no es culpándote, pero es que no puedo no reconocer lo que yo viví y no sanar mis heridas porque a ti te dé miedo sentir, ¿sí? Como que yo también estoy sintiendo, yo también me estoy dando cuenta de cuando niña, y yo era muy gordita cuando niña porque tenía muchos vacíos. Mi mamá, pues, su mamá se le murió muy joven, su papá se le murió muy joven, tenían Muchos muy pocos duelos. recursos, muchos duelos, y ella toda la vida dijo que ella no había sentido, que ella nunca había sufrido, pero no era verdad, era que ella no había querido ver las heridas por el miedo, entonces había estado en survival mode, ¿no? Go, 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 Sí, go. sí. Y últimamente se ha permitido, porque obviamente lo que uno sana también replica en la célula de la cual uno hace parte, etcétera, etcétera. Entonces me parece hermoso eso que dices del niño herido, porque precisamente mi propio proceso de sanación ha sido también un proceso que ha llevado a mi mamá a darse cuenta que ella también era una niña herida, que también necesitaba sanarse, ¿sí? Entonces no es decir, uy, es que estamos señalando a los que no se han sanado. No, estamos a través de la unidad reconociendo que todos tenemos esas inconsciencias que hay que sanar, esas fisuras energéticas que hay que cerrar, y tenemos el poder de la conciencia para poderlo hacer. Y también el respeto de que cada quien está en su punto de conciencia distinto. Yo te digo, en mi familia yo soy la única, sí. Yo soy mega revolucionaria, soy transparente en mis redes, tú me ves ahí, pues go, go, conciencia, Matrix, fum, fum, fum. Pero en el chat de mi familia yo no digo ni mu porque respeto sus procesos. En un momento que traté de decir con todo el tema de las vueltas esas de, ¿cómo digo eso? Bueno, las inyecciones esas que hacen ponerle a la gente supuestamente por virus y cosas, yo medio compartí medio al comienzo, y muy respetuosamente uno de mis hermanos me dijo, tenemos creencias muy distintas, mejor no nos... Y yo, bueno, claro, es que yo no vengo a forzar a nadie a ver las cosas que de pronto no están listos para ver, ¿me entiendes? Yo por eso utilizo mis redes, y quien conecte ahí es quien Exacto, bajo su propio libre albedrío eligió exacto. ir a ver un video mío o a ver un mensaje mío, y de igual forma siempre los intento hacer desde el amor más transparente. Así está exponiendo un tema tan fuerte y tan polémico, no Controversial, importa. claro, claro. Es un tema que viene desde mi propia sanación. Yo no lo podría hablar en esa paz si no habría sanado yo muchas cosas que están detrás de ese tema, ¿me entiendes? Entonces uno tiene que utilizar el personaje para salir de la inconsciencia, desbloquearlo, y ahí sí poder, boom, ayudar a desbloquear el nivel del juego en el que estamos todos juntos. Ay, mira, lo dices Pienso yo, bien, ¿no? lo dices bien fácil. No, no Oye, es fácil, pero ahí vamos, pero sí ahí se vamos. puede. Oye, y dime Claro. algo, o sea, no sé, me llega esto como que estamos todos en el tiriti, tiriti, o sea, Total. como con nuestras herramientas. ¿Y cuáles son las herramientas que a ti te han ayudado en tu propio mundito? O sea, ¿qué son las que compartes? ¿Qué son las que, Claro. ya, ajá, qué herramientas son las que más te han funcionado? Bueno, te voy a compartir mis hábitos de la madrugada, de la mañana, porque eso es lo que a mí me mantiene como más en esa mente limpia. Yo me levanto muy temprano, 4 o 5 de la mañana, dependiendo, porque un día mi pareja le da la comida a nuestros perritos, otro día yo, y ellos nos levantan a las 4 de la mañana, porque cuando vivíamos en Tulum hacíamos práctica a las 3 de la mañana, como meditar ahí, entonces se acostumbraron. Entonces me levanto a las 4 de la mañana y usualmente lo primero que hago, pues no cojo mi celular, intento no ver celular ni las redes ni nada, sino hasta 2 o 3 horas más tarde de haberme despertado, o al menos una al menos. Me levanto y voy y hago meditación. Hago meditación usualmente en vacío, en silencio, zazen, es decir, muy hacia al lado como oriental, por decirlo así, del vacío, observación de los pensamientos. A veces cuando quiero también me puedo pegar viajes de visualización o puedo hacer limpiezas energéticas en mis cuerpos, etcétera, etcétera, pero realmente siento que la meditación base es pues la observación de la conciencia, ser consciente de tu conciencia para no dejarte llevar por las nubes y reconocer que eres el cielo infinito, incontenible, ¿verdad? Luego, usualmente voy y hago ejercicio, porque a mi forma de sentir el ejercicio también es básico, es decir, es una integración holística del poder que tenemos a nuestra disposición. Entonces, usualmente voy y entreno a las 6 de la mañana y vuelvo a casa, me baño. Pero antes de eso también he hecho un poquito de qigong, es decir, de movimiento de limpieza energética descalza en el pasto. Y cuando vuelvo al gimnasio, pues me baño y ahí ya empiezo a hacer algunas de las cosas que quiero crear en el día, ¿verdad? Eso les comparto mi rutina de la mañana para quien le sirva y quien pueda utilizarlo a su favor. Pero realmente yo diría que las herramientas más importantes que vienen precisamente de la meditación es la respiración consciente, la observación de tu conciencia.
para no entrar como en detalles de otros temas. La respiración consciente te permite observar tu conciencia, porque cuando estás en tormentas de pensamientos, puedes respirar a conciencia, entrar en presencia plena y a través de la observación consciente darte cuenta que tú eres el cielo y no la tormenta que está pasando. Entonces pasa la tormenta y sigue estando la presencia viva, la claridad, el espacio que realmente no es espacio porque va más allá del espacio y el tiempo, ¿no? Entonces, también diría que lo más importante es uno tener una intención muy clara. En esa observación uno se va dando cuenta dónde están los propios hechizos en los cuales uno aún está, ¿verdad? Digamos, te comparto, yo un tiempo, no sé si estuviste conectada con los mensajes que yo compartí en ese momento porque parece como si fuese otra vida, pero un tiempo yo compartí muchos mensajes canalizados y yo era supuestamente en otra vida, yo era la hija de un comandante galáctico y todo este tema, ¿no? Y esto yo me volví reconocida por ser la hija también de un comandante galáctico a través de mi propia, como mi intención siempre fue real, de quererme liberar, de querer reconocerme en lo que soy, de querer despertar a lo que soy y experimentar esa expansión de conciencia, pues eventualmente llegó el momento de la caída de ese velo tan grande que en otro momento había sido mi gran identificación. Y llegó el momento en que yo me di cuenta que yo no estaba hablando, que yo llevaba años no hablando con presencias realmente de luz de otras dimensiones, sino que estaba hablando con programaciones arcónticas o reptilianas que generaban esas presencias para controlarme a mí mentalmente a través de heridas inconscientes que yo tenía de especialismo, ¿verdad? De especialismo, ¿por qué? Porque pues obviamente yo quería ser famosa cuando chiquita y poderosa por ese hechizo de la pirámide. Y cuando llegó el momento, pues con todo el tema supuestamente espiritual, pues me agarró esa energía a través de ese deseo inconsciente, de esa herida, de no sentirme suficiente. Y dijo, uy, no, a esta le generamos el personaje de ser la hija especial, ya, ahí la dejamos por siempre y la mantenemos entonces reproduciendo información artificial falsa que no es. Pero como mi intención era real, y vuelvo por eso al tema de la intención, eventualmente llegó el momento en que se cayó ese velo y me di cuenta de la verdad. Entonces, ¿qué tuve que hacer ahí? Pues ser honesta. Entonces, ¿cuál es otra de las herramientas que yo diría que uno tiene a su favor? La honestidad radical. Entre más honesto seas tú contigo, más vas a poder salir de la inconsciencia. Entre más te cubras tú con la inconsciencia, más difícil va a ser realmente que surjan esos velos que tienen que caerse, porque la caída del velo no es algo por lo cual uno se va a penar. Todos hemos estado hechizados, sino que cada uno está hechizado, digamos que hay a través de diferentes heridas que manejan diferentes áreas de la vida, ¿verdad? Pero si uno está conectado con la honestidad, con la presencia, tratar de entrar en presencia plena, conectar con la respiración, meditar para poder entrar en esa observación más consciente, pues uno va a reconocer esas distorsiones cuando surgen. Entonces las vas a poder observar y se van disolviendo. Es como poner un hielo en agua, ¿verdad? La observación vendría siendo el agua, el hielo vendría siendo el bloqueo de inconsciencia. Lo pones en agua, eventualmente vuelve a ser agua nuevamente y se disuelve esa programación. ¿Qué más les diría que puede servir? Escribir también sirve un montón, me parece a mí, pero nada canalizado. Yo hoy en día no recomendaría nada canalizado porque precisamente en este nivel del juego ha habido mucha interferencia astral psíquica de supuestas canalizaciones que han sido las grandes programaciones, como el tema de los dioses, por ejemplo, el tema de los dioses que venían del cielo en naves a dar órdenes y a pedir sacrificios, es el mismo, no eran dioses o no eran lo que pensábamos como dioses, eran las mismas conciencias que llevan manipulando la humanidad por miles y miles de años. Entonces yo no haría nada externo, yo haría todo hacia la conexión álmica del fractal de la fuente primordial de vida, del centro, el punto céntrico de singularidad de la existencia, la expansión de esa luz, ¿verdad? Que se llama también la activación álmica, ver cómo esa luz se expande y genera esta esfera de protección energética y empiezas a reconocer que todo tiene que ser de adentro afuera. No buscar canalizar algo más, ni buscar irte a ningún otro lugar, sino llegar al punto de singularidad para fundirte con lo que realmente eres. Algo por ahí, yo creo. Eso diría. No, pues, no, pues qué bonito. No, estoy completamente de acuerdo contigo en eso también, como de la conexión empieza con uno mismo, ¿no? O sea, regresar a ti, habitarte a ti. Y Exacto, ahí no hay aquí. pierde, ahí no hay pierde, aquí no hay pierde. Y por eso no es de irse a otras dimensiones, tú ya eres la multidimensional Sí. experimentando este puntico infinito, es qué es lo que tengo que hacer aquí en este puntico, en este personaje que estoy experimentando y a la vez qué es lo que puedo hacer con este personaje por el bienestar más alto, en este nivel, en la tierra, aquí en este plano, aquí es donde está nuestra misión, o si no, no estaríamos aquí, ¿entiendes? Aquí es donde tenemos que
como yo digo, meterle pichón y desbloquear el nivel del juego de adentro hacia afuera. Wow, fíjate que me llega una historia que hay en el libro de Don Juan Matus, no sé si te gustan los libros de Sí, me Castaneda, encanta. y hay un libro que hay, no me acuerdo si es el de Infinito, no me acuerdo, pero hay uno que le pregunta a Carlos Castaneda, ¿no? De que, porque le explica Don Juan y le dice, pues en este mundo hay estas fuerzas oscuras, ¿no? Ajá, Esto que los estamos hablando, inorgánicos. o sea, ajá, como esas fuerzas, pues crearon todo, entonces es como una parte en la que él entra a Carlos Castaneda en un proceso muy profundo como chamán, ¿no? Como una oscuridad. Entonces le dice, ¿y cómo? O sea, ¿cómo, don Juan? O sea, no me puedo liberar de ahí. Dice, no, porque ellos crearon todo esto. Y dice, entonces, ¿qué voy a hacer? Dijo, no te pelees con ellos. Y entonces, ¿qué hago con esto? Y le dice, entonces dale la vuelta a eso. ¿Cómo? Ampliando tu campo electromagnético, porque entonces Exacto, ya no eres alimento. Ya no exactamente. sabes bien, ya no estás rico para estas energías. Entonces dice, ¿y cómo hago esto? Y dice, todos los desafíos y experiencias que tienes, dale la vuelta, vuélvelos sabiduría. Exacto. Y es así como expande tu Qué conciencia. hermosura que hayas compartido eso, porque une todo, como que resume todo lo que hemos hablado en esta conversación, porque no se trata de batallar contra. Lo que pasa es que en este momento estamos en momento de apocalipsis, de revelación, entonces se caen los velos, hay que ver las cosas como eran y decir, uy, claro, ahí estaba el hechizo, uy, claro, estaban haciendo esto con la humanidad, porque si no, uno sigue tragando las programaciones y alimentándolos inconscientemente. Entonces, cuando uno ya reconoce eso, no se trata de pelear con nadie, se trata de expandir tu conciencia, elevar tu frecuencia, al precisamente darle la vuelta a todo lo que te pase, al iluminar esas sombras y ahí literalmente ya la frecuencia tuya es inmanejable por esas presencias. Entonces, puedes estar en un mundo que aparentemente sigue hechizado por esa conciencia, pero a ti ya no te Pero toca. claro, tú ya no estás ahí, claro. Exacto, entonces ahí es Mm. cuando tú puedes empezar a generar una mayor influencia. Por eso es que yo hablo lo que hablo sin miedo, porque es que yo hago mi labor interna todos los días, de observarme, de iluminar mis sombras, ¿me entiendes? De no hacerme la loca, de decir, claro, ¿por qué me senté así? ¿Por qué reaccioné ante lo otro? ¿Por qué me generó esta situación, este revuelco emocional? ¿Qué es lo que significa? A disolver ese rompecabezas y tal cual como dijo don Juan, a darle la vuelta. Porque si tú todo lo que te pasa, tú le das la vuelta, así sea intencionado por los inorgánicos, vas a terminar ganando tú. Porque Exacto, también lo otra cosa conviertes en que, luz, ajá. exactamente, otra cosa que me encanta también de esos libros de Don Juan, pues, creo que es el de Don Juan, es más, que habla de que uno de los grandes enemigos de la humanidad es el miedo, pero que pues realmente cuando tú no cedes ante el miedo, tú le ganas terreno al miedo. Y cuando tú cedes ante el miedo gana poder sobre ti. ¿Y cómo haces para trascender el miedo? Pues no cediendo ante el miedo. Ah, tengo miedo, igual hago eso. Ah, tengo miedo, igual lo cruzo. Y se va disolviendo los grandes enemigos de la humanidad. Y si ya se va disolviendo ese miedo, ¿con qué te van a controlar? ¿Cómo van a chuparse tu energía? Ya te sales de su cadena alimenticia porque la frecuencia ya no da, es imposible que te toque. Entonces ahí volvemos al entendimiento de la gran conciencia que somos y entender que este nivel está hechizado, pero que igual somos la gran conciencia y que podemos trascender el bloqueo aún estando aquí en esta experiencia. Wow, qué padre, Nisha. Pues qué padre que nos volvimos a encontrar en este plano. Uy, Aquí sí. con un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo bien cool, oigan. Sentir el placer, comerte los chocolates, dar besos. O sea, tener un cuerpo es increíble. Esto Entonces, es lo qué que hay, padre. no hay que huirle. Yo no soy de esas No personas que hay dicen, que tengo huirle. que, cuando yo digo salir de la Matrix, no me refiero a dejar de existir en este plano, me Sí, refiero a salir del sistema de creencias limitantes exacto, para recordar lo que eres. Pero aquí es donde, por algo estamos aquí, qué es lo que hay que claro. integrar aquí, qué es lo que hay que experimentar aquí, cómo podemos influenciar esta realidad de manera más coherente y armónica de adentro hacia afuera, cada vez más, ¿no? Siento que de eso se trata como también el reconocimiento de lo que uno realmente es. Gracias, Anisha. Pues bueno, admiro, respeto tu autenticidad y tu libertad y tu gran corazón para ser tan generosa y compartir la experiencia de tu vida. Y eso es lo único que hay, la experiencia de tu vida, es lo único que hay. Todo lo demás, pues son dogmas y son creencias. Y Así entonces es. agradezco muchísimo. Por favor, compártele a la gente, pues, dónde están tus redes. Todo esto va a estar en la descripción del episodio, pero bueno, compártelos qué estás aportando, si tienes algún curso, si tienes algún acompañamiento, si tu música. Perfecto. Bueno, mi próxima canción sale el 11 de julio, se llama Libre, yo creo que les va a gustar muchísimo.
También tengo un curso que se llama Despierta, que es el 15 y 16 de julio. De ahí en adelante los voy a dejar solo pregrabados, entonces este es el último que voy a hacer así como presencial virtual, por decirlo así. En las redes me pueden encontrar como Anisha Flow, en todas las redes. Y lancé también mi podcast que se llama Semillas de Conciencia, en el cual hablo precisamente de estos temas, digamos que en segmentos de 20 minutos o algo así, porque todavía no he hecho podcast con más personas en mi podcast. Entonces lo pueden encontrar también en Evox, en YouTube, en Odyssey y en Spotify. Y de resto, pues nada, que estamos en esto juntos, que no tengan miedo, que este es un juego de conciencia y que somos la conciencia viva, así que entréguense a su experiencia y desbloqueen el personaje en el que están, que ahí es donde está el tesoro realmente, despertar a quienes ustedes realmente son. Ay, padrísimo. Gracias, Anisha. Y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Recuerda que si este episodio pues te ayudó, te aportó, pues compártelo, ponnos allí estrellitas, ponle suscribirse y ponle suscribir también a los episodios de Anisha. Y bueno, pues recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Gracias y bye bye. Bye, bye. Hermosa, gracias.